La Federación Regional Valenciana de Sociedades Musicales está constituida por 302 bandas de música, pertenecientes a 273 poblaciones de la Comunidad Valenciana. Estas 300 bandas costean económicamente sus gastos, que ascienden a 783 millones de pesetas al año, por aportación personal de sus 100.000 socios, más una mínima ayuda de sus respectivos ayuntamientos, diputaciones y Consellería de Cultura. 19.000 educandos reciben lecciones de música y solfeo gratuitamente en sus respectivas sociedades y 16.000 músicos ensayan diariamente sus conciertos, gracias a su esfuerzo personal económicamente desinteresado.
50 anys, de Horta Nord, de Camp de Bolebre, de Camp del Túria, de Los Serranos, del Valle de Ayora Proflentes, de la Valencia Castellana, de la Chiva Olla de Buñol, de la Costera Canal de la Badés, de la Safor, de la Ribera Baixa, de la Ribera Alta, de Horta Sur, todo un pueblo cantando la vida y haciendo patria completa, juntándose todos, hablando de amor, de paz y de libertad. Heu vingut tots a València commemorant l'any europeu de la música, d'eixa Europa que ja toquem en les mans, d'eixa Europa a la que ja pertanyem, d'eixa Europa que l'1 de gener formarem part de pleno dret perquè ens hem guanyat com a pobles. I heu vingut també a València per a celebrar l'any internacional de la joventut considerada integralment com la promesa de futur, de la joventut de la que se nutreixen les nostres bandes, de la joventut de la que sou exponent de l'esforç tots els que esteu presents en les bandes valencianes. I al igual que Alacant s'ompligué d'alegria, avui s'ha omplit València i pròximament s'omplirà Castelló. Moltes gràcies per el vostre exemple i ànimo en el vostre treball. Gràcies. bandas de música pertenecientes a 136 pueblos de las comarcas de la provincia de Valencia desfilaron por las calles de Valencia con un total de 10.000 músicos.
23.000 personas, entre músicos, educandos, musas, damas de honor, socios y seguidores, llenaron por completo la Plaza de Toros de Valencia. Y aún quedaron fuera 4.000 personas del público entusiasta que no pudieron entrar por falta de sitio. Y como hijo de un zapatero músico del pueblo valenciano, que no me dejó ninguna riqueza, pero me dio el apellido limpio, que generalmente tiene el músico de pueblo, quiero deciros que por vez primera en la vida de la música, y tal vez por vez primera en la vida de nuestro pueblo, no hay ni unos ni otros, ni especial A ni tercera. Hay una causa grande de gente que quiere que sigamos siendo un gran pueblo, una gran fabulosa generación que se junte y que digamos de una vez para siempre, en castellano o en valenciano, un siatres, haremos de un pobre gran y tendrá mejor de social de cada pobre chico de Tobán, de cada pueblo del valle o de la costa, de cada gente que después de cada noche, de cada trabajo, es capaz de juntarse para decirle al ciudadano: la vida se vive solo una vez. La vida es irrepetible. ¿Por qué perder la ocasión de no copiar de la música valenciana en Alicante, en Valencia y en Castellón lo que el músico valenciano durante siglo y medio ha hecho para que el acorde social de un pueblo suene a convivencia? Sé que muchos diréis: presidente, aprofita l'ocasió que tenim les nostres autoritats. Aprofita l'ocasió que estan els parlamentaris de totes les representacions polítiques. No voy a aprovechar ninguna ocasión, porque ayer leí algo fabuloso que dice: felices aquellos que dan sin recordar y felices los que reciben si no saben olvidar. Esta es la gran ocasión de un pueblo generoso. Esta es la gran ocasión de que aquí juntos unos y otros, niños y niñas, jóvenes y mayores, derecha y izquierda, sea el pueblo generoso de la música valenciana. Presidente de la Generalitat,
valencià i de la seva música. Hem demostrat la possibilitat de dir-li al món sencer que som la primera potència musical d'Espanya, la primera potència musical d'Espanya que té que demostrar també que és la primera potència en moltes altres coses i per això hem de continuar treballant junts i dependents. Però per això també avui tenim la possibilitat de demostrar que a partir del 1 de gener que som probablement la primera potència musical d'Europa. Aconseguir-ho que podem fer-ho. Moltes gràcies.
1.500 músicos instrumentistas pertenecientes a 32 bandas, seleccionadas por sorteo, van a formar una extraordinaria banda. Esta gran banda, formada por todos los músicos de distintas sociedades musicales, van a interpretar en principio el himno de Europa, el himno de la alegría, bajo la dirección del maestro, miembro fundador de la Federación Regional Valenciana de Sociedades Musicales, es catedrático y actual premio Maestro Villa 85 de composición, don José María Cervera Lloret. Jorge Gaudón en Serra, toco el bajo. La banda es la Sociedad Artística Musical de Cárcel. Antonio Lázaro Gandía, segundo bombero y del pueblo Canals. Elia León, soy de la banda popular de Pedralba y vamos los seguidores a ver la actuación que hacen hoy en la Plaza de Toros. Me llamo María Aurora Justo Soriano, soy de Pedralba y toco el clarinete. Soy Sebastián y soy musa de la Unión Musical de Liria. Vicente Hernández Puchal, de Liria, la Unión Musical. Vicentico, el tromboni y de Vinalesa. Tuba, soy de Catarroja y... Soy Santiago y toco la trompeta de la banda Sollana. Dilia y Enguera. Picaña. Pasó. Me llamo Olga Mut, soy de Quesa y pertenezco a la banda Unión Musical de Quesa. De la banda
Sociedad Santa Cecilia, de Yátova. Sociedad Musical Artística de Buñol, Los Feos. Soy el director de la Unión Musical La Lira de Vicor, el pueblo de Vicor. Me llamo Nadina Soler Carbó, toco en la primitiva albaidense y toco la flauta. Soy Diego de Manuel Rioja y toco la trompa en la banda de Benissanó, la familiar. Taberna de Baitín, me llamo Vicente Cifre Gregori. Somos de la banda del Centro Instructivo Musical de Benimaclet y soy el abanderado de dicha banda. Soy Eugenio Albert, toco el trombón en la primitiva musical d'Albaida.